Si vamos a otras, si nos vamos en otras ramas, por ejemplo, el de contabilidad también tiene su sistema nacional de contabilidad, su sistema nacional de presupuesto y su sistema nacional de tesorería y así sucesivamente, ¿no? Lo que también tiene el sistema nacional de abastecimiento y así podríamos hablar de los 12 sistemas nacionales que tiene sistemas administrativos que tiene el Estado. Bueno, específicamente, que vamos a tratar el Sistema Nacional de Salud, tiene una definición, ¿no? El Sistema Nacional de Salud dice, bajo la conducción, ¿quién nos conduce? El Ministerio de Salud. ¿Y para qué? Para ayudar a articular el cumplimiento efectivo de políticas públicas, dicen, ¿no? E impulsar la articulación de los programas de salud en los 3 niveles de gobierno a nivel nacional o en todo el país. Cuando hablamos de 3 niveles de gobierno, hablamos gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Entonces, estas funciones rectoras, miren, acá hay palabras importantes, funciones rectoras del Sistema Nacional de Salud. Priorizar y asignación de recursos. Cuando ustedes se interrelacionan en el tema administrativo, presupuestal, de ejecución en la administración pública, hoy en día habla el término priorizar. Priorizar, asignación de recursos. ¿Qué significa? De que toda mi gama de necesidades que yo pueda tener, ¿ya? Como por ejemplo adquisición de equipos, eh, mejoramiento de infraestructura. Entonces, hoy el Estado ha creado un sistema de inversión pública también. Ese sistema de inversión pública prioriza las necesidades. ¿Y para qué? Para que el Estado pueda asignarles recursos financieros. ¿Ya? Anterior, la diapositiva anterior. Miren, aquí el Sistema Nacional de Salud está formado por un Consejo Nacional de Salud. Y este Consejo Nacional de Salud más o menos está formado por el ministro, la Asamblea Nacional de Gobierno, las municipalidades, el mismo de salud, las asociaciones clínicas o privadas, el Colegio de Médicos del Perú y también entidades que administran el sistema de salud. Tenemos privado y el público. En el público encontramos al MINSA, al ESalud, tenemos los servicios que se dan en las Fuerzas Armadas y el servicio que se dan en la Policía Nacional del Perú. Ya, a la siguiente diapositiva. Esto lo vamos a pasar un poco rápido, ¿ya? Porque me interesan mucho estos términos que vamos ahorita que ustedes es necesario que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué son políticas públicas? Políticas nacionales. Ya miren, las políticas públicas, toda política es un conjunto de normas, de hecho, ¿ya? Un conjunto de normas o una serie de decisiones que se toman, ¿ya? ¿Cómo ha definido el Estado una política pública? Un conjunto de normas que existen sobre una determinada problemática. Pero también dice son procesos, decisiones o resultados, pero que sin ello excluye conflictos de interés. Es decir, las políticas públicas, cuando hablamos de la parte del conjunto de normas, quiere decir marco normativo, leyes, decretos supremos, directivas, ¿ya? Todo eso conforma el marco normativo de una política pública. Y se llama política pública porque el Estado a nivel de salud ha establecido parámetros, ¿ya? De niveles de salud en cuanto al servicio que brinda el Estado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos nivel primario, ¿no? Tenemos algunas postas médicas, por ejemplo, tenemos hospitales, tenemos también, por ejemplo, hospitales que de alguna u otra manera que son los que están mejor capacitados y mejor equipados. Entonces, dentro de esas políticas públicas que ha establecido el Estado, ¿ya? Ha establecido también un marco normativo. Como pueden ver, si ustedes nos vamos al tema de salud específicamente, tiene sus propias normativas, sus propios procedimientos, hasta, por ejemplo, para construir un hospital, tiene sus propios parámetros.
ya establecidos por el Estado, o sea, son de cumplimiento a nivel nacional, en todos a nivel, sea a nivel de gobierno local, regional, local, ¿no? Local y a nivel nacional. Entonces, lo que pasa es que esas políticas públicas que se han establecido son de ejecución en toda la problemática en las diferentes regiones que existen en el Perú, ¿ya? Entonces, esto va relacionado con lo que se llama una política nacional. La política nacional prioriza un conjunto de objetos y acciones a resolver en un determinado problema público de alcance nacional o sectorial o multisectorial en un tiempo determinado. Cuando hablamos de sectorial, hay que tener en cuenta que se le llama sector a un ministerio. Por ejemplo, el sector salud, el sector educación. Y cuando hablamos, por eso es que hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Multisectorial, la participación de varios sectores. Por ejemplo, salud, educación, puede ser, ¿no? Salud, Ministerio de la Mujer. eh, entonces, eso se llama, la participación de esos varios sectores es lo que se llama multisectorial. Entonces, cuando ven la diapositiva que dicen sector, significa a un ministerio, ¿ya? Pasemos a la segunda diapositiva. Avancemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Mm, ¿hay retorno? ¿Me escuchan? Hola. Siguiente diapositiva. Sí se Luego tenemos, escucha, doctor, ya, sí se escucha. tenemos una política multisectorial. Una política multisectorial es un conjunto de políticas nacionales que buscan entender un problema o una necesidad, ¿no? Y y tenemos una política no es multisectorial, es una política sectorial. Es un subconjunto de políticas nacionales que afectan una actividad económica y social, pública o privada. Miren, aquí lo único que varía de todas esas políticas entre nacionales, sectoriales, multisectoriales, es la forma como se resuelven los problemas. ¿Ya? La política a nivel estatal ya están establecidas. Eh, el cómo se resuelven, eso implica, por ejemplo, el contexto, si es a nivel de gobierno regional, si es a nivel de gobierno local o nacional. Cuando hablamos nacional, hablamos de sectores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un caso de un gobierno regional, tiene sus propias políticas también, pero esas propias políticas están enlazadas a las políticas nacionales. Esa es una política regional enlazada a su política nacional. Por eso es que existen los planes de desarrollo local, el plan de desarrollo regional. Dentro de los planes de desarrollo regional están establecidas las políticas a nivel de salud y las estrategias que se requieren a nivel de ese contexto o región o campo geográfico en que se desarrolla. Ya, simplemente esa de las políticas es una mirada nomás macro de cómo el Estado ha establecido a través del sector, o sea, a través del Ministerio de Salud, ha establecido los parámetros y políticas de salud y actuación. Por ejemplo, miren, cuando se dio el tema del COVID, el Estado estableció todo un procedimiento, tanto para la adquisición como para la parte asistencial, ¿no? Entonces, a eso se le llama una política pública a nivel nacional. A la siguiente, por favor. Miren, ya, hasta ahorita vamos a entrar al campo que es más ya más tiempo, es un campo muy amplio, pero que ustedes como son profesionales de la salud, están también inmersos dentro de ello, porque ustedes trabajan en entidades públicas y las entidades públicas aplican todo lo que es el marco de la ley de contrataciones del Estado. Al siguiente. Al siguiente, por favor.
Miren, cuando hablamos de una contratación del Estado, las entidades públicas, ustedes saben que tienen como finalidad el bien común, o sea, el beneficio a la sociedad, así está establecido. Todo procedimiento tiene como fin el bienestar social, ¿ya? Entonces, ahí, a eso nos vamos a centrar, porque la ley de contrataciones del Estado, como dice acá en la diapositiva, ¿qué es una contratación pública? Una contratación pública es un proceso en el cual una entidad o un ente público o un ente gubernamental abastece de bienes, abastece de servicios o cualquier otro servicio similar o compra, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De satisfacer una finalidad pública, que es nada más y nada menos que ese bienestar común. ¿Ya? Por eso que aquí en la diapositiva, como pueden leer, está bien didáctico, dice, es un proceso a través del cual las entidades públicas abastecen bienes y servicios y obras, dice, ¿no? De manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Miren, la ley de contrataciones te habla de servicios, te habla de compra, servicio, te habla de obra, pero también te habla precio y calidad. Precio y calidad que son cosas fundamentales en la ley de contrataciones. ¿Ya? Y la finalidad pública que busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, es decir, el bienestar común. Ustedes pueden ver una imagen ahí de diferentes formas, bienes de servicios, consultorías, obras, etc., etc. A la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente diapositiva. Ustedes se preguntarán, ¿para qué se realiza una contratación pública? Una contratación pública se realiza para satisfacer una necesidad pública, un resultado, un fin público, bienestar común es lo que se llama. Grábense las palabritas anteriores, precio, calidad, finalidad pública, ¿ya? Porque esos conceptos se van a definir más adelante, sobre todo la finalidad pública. A la siguiente, por favor. Ahí viene lo que es, ¿qué es una finalidad pública? Miren, es necesario que nosotros tengamos bastante claro qué es una finalidad pública, porque ustedes cuando ejerzan su función como directivos o como administradores de un ente o un hospital gubernamental, cuando ustedes hacen su requerimiento, hay una partecita en el requerimiento que dice finalidad pública, ¿ya? Cuando le han dicho doctor o doctor firme el TDR, los términos de referencia, o doctor haga el requerimiento, o doctor de la conformidad de tal o cual compra, porque ustedes se constituyen, ya hemos hablado la clase anterior, ustedes se constituyen como un área usuaria. Entonces, ustedes van a encontrar en todo documento, que sea un requerimiento, un término de referencia, sea para adquisición de un bien o un servicio, una consultoría o una obra, un término que se llama finalidad pública. Y la finalidad pública, dice, es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y que está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos. Es ubicar la entidad para la cual trabajamos. En este caso, una entidad o un hospital tiene sus propios objetivos estratégicos. Tiene también su propia producción de servicio público. Entonces, cuando ellos dicen finalidad pública, significa determina qué o cuál de los, la adquisición, el servicio, la obra, la consultoría, ¿ya? ¿Cuál de esa finalidad va a satisfacer un bien, o va a significar una satisfacción al ciudadano? Entonces, por eso es importante tener bien definida esta palabrita finalidad pública. Miren, por ejemplo, en un hospital X de repente requieren la adquisición de equipo médico. Bien, cuando hablamos de equipo médico,
podemos hablar de una serie de equipos médicos, pero lo determina, dice, necesito un equipo médico, de repente, para el tema de, qué sé yo, atender cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde va tu finalidad pública? ¿A qué población lo estás direccionando? A una población justamente que tiene o que padecen esta enfermedad. Entonces, la población que padece esta enfermedad es necesario para satisfacer ellos, le llaman satisfacción en este caso, pues para que ellos puedan tener acceso a la salud, al cuidado, a la atención, todo ello. La finalidad pública es el equipo direccionado o encuadrado o enmarcado dentro de ese, esa población que estamos tratando. Entonces ustedes dirán, necesitamos la adquisición de, no sé, algún equipo médico relacionado a ello. ¿Para qué? Para poder, ¿no? O para equipamiento del hospital tal, con la finalidad de atender a la población o pacientes con cáncer, qué sé yo. Entonces, ahí delimitas lo que es equipo médico y, y cuál es su finalidad pública, cuál es el fin de adquirir ese equipo. Entonces, ustedes tienen que decir, adquiere este equipo para atender a tales o cuales beneficiarios o a tales o cuales población vulnerable, ¿no? O ciudadanos. X conceptos que uno puede dar. Pero a eso se refiere finalidad pública. ¿Cómo se enmarca mi adquisición de equipo para beneficiar a un sector de la población? Hablamos de sector de la población, en este caso específicamente para hospitales, ¿no? Entonces, no sé si ahí les quedó claro la finalidad pública. A mí me interesa que aprendan estos tipos de conceptos porque eso es lo que ustedes, como profesionales en la salud, van a ver en un todo requerimiento, hasta cuando firmen un papel solicitando su requerimiento. La participación es abierta, por favor, ¿ya? Bien, entonces sigamos avanzando. Finalidad pública, entonces les quedó claro, ¿ya? Lo que yo pueda, a través del Estado, ejecutar, ¿ya? O sea, gastar, ¿ya? A través de su hospitalidad, con mi finalidad pública, que es, ¿cuál es mi fin? Un sector de la población, en este caso, los pacientes con cáncer, ¿no? Pueden ser también el tema de nutrición, puede ser para el tema de repente, el tema de operaciones, qué sé yo. Pero nos permite tener una relación entre mi población que voy a atender y lo que yo voy a adquirir o el servicio que voy a también a solicitar. ¿Ya? Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Señorita, por favor, a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, este es referencial de quienes participan en una contratación pública, ya saben, las entidades gubernamentales y los proveedores. Los proveedores, los proveedores pueden ser diversos, ¿no? Necesitamos, en este caso de salud, hay proveedores determinados, ¿ya? Y estos proveedores también se constituyen como proveedores aquellas personas que prestan servicio o profesionales de la salud que también prestan servicios como terceros, como una orden de servicio o una asesoría médica, ¿ya? También se constituyen ellos como proveedores. Eh, la siguiente diapositiva. ¿Quiénes intervienen en
en la gestión de la contratación. Miren, aquí vamos a tener en cuenta varios casos, ¿ya? El titular de la entidad, el área usuaria, el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones, dice. Ya, entonces, ustedes podrán decir, ¿a qué le llamamos titular de la entidad? Si yo les digo, si ustedes trabajan en un gobierno nacional, ¿ya? ¿Quién será? Ustedes trabajan en un gobierno nacional, en este caso, en el Ministerio de Salud. ¿Quién será el titular de la entidad? ¿Me podrán decir quién es el titular de la entidad? Si trabajan en un gobierno regional, ¿quién será el titular de la entidad? Si trabajan en un gobierno local, ¿quién será el titular de la entidad? Miren, el titular de la entidad, si trabaja en un gobierno regional, lo va a ser el presidente regional. Si trabajan en un gobierno local, lo va a hacer el alcalde. Si trabajan en un ministerio, lo va a hacer el ministro. El ministro va a ser el titular de la entidad. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre el titular de la entidad es la persona responsable de toda la entidad. Sea el alcalde, sea el gobernador regional, sea el ministro. Si es una unidad ejecutora, si es una unidad ejecutora, el titular de la entidad de esa unidad ejecutora es el director designado. En este caso puede ser por el ministro o puede ser por un gobierno regional, porque son los únicos que tienen unidades ejecutoras. ¿Ya? Luego, decimos nosotros, ¿quién es el área usuaria? ¿Quién es el área usuaria? La vez pasada, en la clase pasada, habíamos tratado lo que es el área usuaria. ¿Quién se constituye como área usuaria? Se constituye como área usuaria aquella área o aquellas personas que generan una necesidad en una entidad pública. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un jefe encargado de laboratorio y yo necesito equipos, necesito reactivos o necesito microscopios u otra similar para poder hacer los análisis, entonces, de dónde logística va a comprar? ¿De dónde se va a enterar el director que necesita esto? ¿De dónde se va a enterar el administrador que necesita esas cosas? ¿De dónde? ¿Quién lo va a solicitar? ¿Quién va a dar las especificaciones técnicas? ¿Quién va a dar las características de esos bienes o la característica del servicio que se requiera? ¿Quién nos va a dar? Si yo necesito desde mi laboratorio y hay un médico encargado, médico, tecnólogo, enfermera, qué sé yo, encargado, o cualquier otro profesional de la salud encargado, o jefe, o responsable de esa área, es justamente el que va a firmar el requerimiento. Y cuando él firma un requerimiento, él va a tener en cuenta la finalidad pública, que ya lo hemos explicado, y él se constituye como área usuaria. El área usuaria es aquel área que se constituye o que hace que nazca la necesidad del bien o servicio que se requiera en toda institución. Y no solamente es el que requiere, sino también es el que firma la conformidad de lo que ha solicitado. ¿Ya? De repente dice, él no lo compra. De repente el área usuaria no compra. Quien compra es el área de abastecimiento, logística, ¿ya? O de adquisiciones o de contrataciones. Es el área que adquiere o compra. Pero
Pero el área logística, pero el área usuaria es la que requiere, es la que le dice al área de adquisiciones, mira, yo necesito tal servicio, tal equipo, bajo estas características, ¿ya? Teniendo en cuenta la finalidad pública. El área de logística adquiere los bienes y luego los traspasa al área usuaria. ¿Para qué? Con la finalidad de qué? De que dé la conformidad. La importancia del área usuaria, la importancia del área usuaria, porque mucho va a depender de ello, que tanto los equipos, los servicios o cualquier otra cosa que se adquiere en esa entidad, cumplan las especificaciones técnicas. Si el área usuaria no controla, no verifica, entonces los equipos o los servicios no van a ser de calidad. Como se dice, precio y calidad. ¿Quién es el comité de selección? Miren, en el Estado hay diferentes formas de adquisición. Eso lo ha establecido la ley de contrataciones. Tenemos unas adquisiciones menores a 8 UIT, que son contrataciones directas, y las que son mayores a ello, son ya, pasamos a procesos de selección. Los procesos de selección son diversos. Entonces, cuando hay un proceso de selección, se forma lo que se llama el comité de selección. ¿Quién conforma el comité de selección? Ustedes como profesionales de la salud, de repente en algún momento le dicen, doctor, enfermero, necesitamos que participe de la adquisición del equipo. Muy bien. Usted dice, pero ¿por qué me llaman a mí? Yo tendré algo que ver, no tendré algo que ver en esa situación. ¿Ya? Entonces, miren, los comités de selección siempre son integrados por 3 personas. ¿Ya? Esas 3 personas lo constituye siempre el área usuaria como especialista, ¿no? Como especialista, porque él ha solicitado, conoce el equipo. Va, comúnmente siempre va el encargado, responsable de adquisiciones o un especialista en contrataciones. Y el tercero puede ser un especialista externo que acompaña a las 2 personas que están conformando ya el comité para que se pueda adquirir un bien. Puede ser un equipo muy complejo y necesariamente necesitan del área usuaria, del médico, que ha dado las características, del que va a adquirir, el jefe de adquisiciones, de logístico, o pueden contratar un tercero externo que pueda participar dentro de ese comité de selección. Pero siempre son 3 titulares, 3 suplentes. Y el órgano encargado de las contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones en toda entidad pública es el área de abastecimiento, o también área de adquisiciones, o el área de logística. En algunas entidades existe, ¿no?, la denominación de sugerencia de logística, pero a la misma vez tienen una encargatura de un área específica de adquisiciones, ¿no? Y hay una persona encargada de ver ese tema. Y a veces suelen participar en la adquisición, el logístico y el área usuaria, en este caso de los hospitales, ¿no? Entonces, miren, como pueden ver, este gráfico es muy ilustrativo, porque el titular de la entidad es el que nombra, es el que designa mediante resolución al comité de selección. Porque el área usuaria, su importancia de ella es que de él van a nacer, o de esa área nace la necesidad, ¿ya?, bajo ciertas especificaciones técnicas establecidas en la ley de contrataciones, ya teniendo en cuenta la finalidad pública, y dependiendo de la contratación o de la cantidad que quiera adquirir, se selecciona si es menor a 8 UIT, en este caso, bueno, ahora es 9 UIT, si es menor a 9 UIT o mayor a 9 UIT. Entonces, si es menor, las compras son directas, se cotizan con 3, 4 participaciones de proveedores, de acuerdo al bien que quieran o servicio que quieran adquirir. Cuando es mayor a los 9 UITs, ya se forma un comité de selección. Ahí viene la importancia del comité de selección. Y el órgano encargado de las contrataciones, pues ya sabemos que es el área de logística, abastecimiento, de contrataciones, con como sus diversas denominaciones que puedan tener. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. Si no es así, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
A la siguiente diapositiva. Una pregunta, perdón. Dígame. Si, por ejemplo, uno solicita la compra de un material X Ujú, y ya se hace la compra de ese material de acuerdo a las especificaciones técnicas, pero cuando uno o el área usuaria recibe el material, se da cuenta que no es exactamente lo que uno había solicitado. ujú. ¿Cómo se resuelve eso? Ya, cuando en esos casos, lo más recomendable es que el área usuaria no firme ningún documento y muy por el contrario, informe que esos bienes que han llegado no cumplen las características tal cual se indicaron. ¿Por qué les digo, miren? Porque si bien es cierto, la ley de contrataciones te señala un procedimiento, pero también paralelamente a cada acción administrativa que tenga que ver con la ejecución presupuestal y financiera, es decir, que tenga que ver con dinero del Estado, genera una responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Ya? Entonces, por eso es que el área usuaria tiene que tener en cuenta eso, que no es que ya yo pido y de repente recibo cualquier cosa por ahí, ¿no? En cuanto a la calidad del equipo, no. ¿Por qué? Porque eso en futuro le puede generar una responsabilidad administrativa civil o penal. Entonces, por eso es importante que yo creo conveniente, tenemos varias diapositivas sobre contrataciones del Estado, para que ustedes tengan un conocimiento básico de lo que ustedes como profesionales médicos tienen que tener en cuenta en la ejecución de su gestión. Entonces, el tema de contrataciones es fundamental, porque ustedes habrán visto ya por las noticias que todo mayormente el tema de actos de corrupción están a nivel de contrataciones. Entonces, lo que uno busca siempre, como señala la ley, la norma, la finalidad pública, es la satisfacción del ciudadano. Entonces, tú no puedes establecer una satisfacción del ciudadano si no tienes un buen equipo, ¿no? Entonces, ahí donde entra a tallar, pues, la fiscalía, donde entra a tallar los órganos de control. Entonces, por eso es importante, yo les recomiendo a ustedes, como profesionales de la salud, y que van a ejercer cargos públicos, porque ya del momento que ustedes administran fondos públicos, ya ustedes pasan a otro nivel. Entonces están sujetos a todo eso, el sistema de control y también a las responsabilidades que están establecidas en la ley de contrataciones y en todas las leyes o normativa que tenga el Estado. Pero, Sí, perdón que le díganme. interrumpa, pero entonces, ¿qué sigue? O sea, se supone que si ya se compró, no sé si ya está cancelado o la entidad todavía tiene una deuda o pendiente. O cuando ya se entrega el bien y uno dice, no, no, esto no es lo que yo estaba pidiendo. Ya, miren, ¿Cuáles son los riesgos del todo, no recibir o no firmar también? Porque la todos otra son, parte podría decir que eso es lo que le han pedido, ¿no? claro, miren, vamos a hacer por partes. Aquí implica no solamente la ley de contrataciones, sino la directiva de tesorería y las normativas de contabilidad. Y les voy a decir para que ustedes tengan claro todo el panorama, ¿ya? Ustedes hacen su requerimiento con unos términos de referencia y unas características de un bien, de un equipo. Cuando se lleva el proceso de selección, gana un postor y el postor dice en 20 días está el equipo, muy bien, cumplió el plazo 20 días, llega el equipo al almacén y el almacén trasladan al área usuaria para que dé la conformidad del servicio, de la adquisición. El profesional se acerca a ver y se da cuenta de que el equipo que ha venido no son las características establecidas en el pacto, ¿no? En el requerimiento inicial y tampoco están establecidas en las bases. ¿Qué hago yo? La pregunta, si yo no lo recibo, si ya se le pagó, no, no es así. Miren, cuando se adquiere un bien, llega al almacén y te piden la conformidad, ¿es para qué? Para que siga el proceso de pago. Porque hasta cuando te piden la conformidad, hasta ese momento no debe haber ningún tipo de pago. ¿Por qué? Porque la norma de la directiva de tesorería, que es la 01 del 2007,
no me equivoco, entre los artículos 8 y 9, establece que para poder hacer un devengado, un reconocimiento de la deuda por la adquisición de cualquier tipo de servicio o bien, ¿ya? Tiene que existir previamente la conformidad del área usuaria. Entonces, si no existe la conformidad del área usuaria, la administración, es decir, la administración, ya no logística, sino contabilidad y tesorería, pueden ejecutar cualquier tipo de pago. Si en su defecto existiera el pago y no existe la conformidad, entonces se comete delito. Esas personas que han hecho esos pagos tendrán una responsabilidad no solamente administrativa, sino también civil, porque van a tener que devolver, y penal, porque eso constituye una defraudación al fondo público. Y dicen, ¿pero qué hago? ¿El área usuaria cómo quedó? El área usuaria va a quedar limpio, porque nunca dio en el momento que existe la investigación, en el momento que el órgano de control haga ¿cómo se llama? Sus investigaciones para establecer responsabilidades a los funcionarios, se va a dar cuenta que el área usuaria no firmó el documento de conformidad y aún más, informó a la administración que dichos bienes o dicho equipo adquirido no cumplen las características. Y entonces, cuando el área usuaria informa que no cumple las características, ¿qué hace la administración a través del área de adquisiciones? Notifica. ¿A quién notifica? Al proveedor, diciéndole que las características del equipo no son las que han estado pactadas o las según el requerimiento que ellos han tenido acceso y por el cual han postulado. Y les da un plazo determinado para que puedan absorber dichas deficiencias. Entonces el postor lo que tiene que hacer es cambiar el equipo. Si no sucede lo que yo les he dicho, si el área usuaria no toma, ¿cómo se llama?, acciones respecto a ello, tengan por seguro de que el área usuaria y todos los demás funcionarios en la ejecución del gasto van a tener todos esos tipos de responsabilidades antes mencionadas. Es lo que sucede en la práctica. No sé si les quedó alguna duda, algo que yo les pueda aclarar. De repente Sí, me muchas escucharon, gracias. de repente me escucharon la palabra de vengado. Miren, la ejecución del gasto se da en las siguientes fases. Presupuesto, ¿ya? Luego pasa a contabilidad y el giro, pago que se da en la oficina de tesorería. Para que la oficina de contabilidad pueda devengar, pues es una fase dentro del CIAF, que hemos visto las herramientas en la clase pasada, el compromiso de vengo y giro, ¿ya? Compromiso, ¿quién hace? Logística. Devengado, ¿quién hace? Contabilidad. Giro, ¿quién hace? Tesorería. Entonces, la fase de la contratación es la hace logística, la fase del reconocimiento del gasto, contabilidad, y la fase del pago lo hace tesorería. Entonces, el devengado es un principio contable que se ha establecido y que está normado en la directiva de tesorería, y esa fase se realiza en la oficina de contabilidad. Contabilidad tampoco es que lo hace a ciegas. Contabilidad sabe de que para poder ellos hacer un devengado, sus documentos, todos sus documentos, tiene que constar la conformidad del área usuaria. Caso contrario, rechazará o devolverá el expediente para que se junte. No solamente eso, tiene que estar la firma del almacén, toda una serie de requisitos que son necesarios para efectos del pago. Entonces, hasta ahí no sé si ha quedado claro, o hay otra pregunta. Si no es así, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Gracias también por su participación. La siguiente diapositiva. Bueno, quienes tienen derecho a participar en una contratación pública del Estado, ¿no? Los que tienen derecho a participar en la contratación pública son todos los proveedores, sí, pero los proveedores son personas naturales o personas jurídicas debidamente constituidas. Aquí les quiero aclarar un tema, miren, si ustedes realizan la adquisición de un equipo médico, tienen que verificar que el proveedor
que el proveedor que participa en su ficha RU, ya en su ficha RU, tenga como económico principal, ya, tenga el rubro al cual están participando. Por ejemplo, no puede ser que alguien que tenga como rubro económico principal la venta de licor y te esté vendiendo, por ejemplo, reactivos. Ya eso es observable. Entonces, por eso es que es importante también tener en cuenta, chequear que los proveedores también estén dentro del rubro de salud, para que puedan ellos participar en las adquisiciones, tanto de bienes o servicios que puedan requerirse en una entidad hospitalaria, ¿no? Al siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los requisitos, dice, para participar en procedimientos de selección? Bueno, una persona que participa no solamente en un hospital, ya es para en cualquier entidad pública. Yo, proveedor, presto mi servicio a una entidad pública, lo primero que tengo que tener es mi registro nacional de proveedores. ¿Ya? Segundo, que te piden es no estar inhabilitado, suspendido o impedido de contratar con el Estado. ¿Quiénes son los que están inhabilitados, suspendidos o no están impedidos de contratar? Aquellos que han sido sancionados por la Contraloría o aquellos que han tenido una sentencia producto de su participación en una entidad pública. Ellos están inhabilitados, suspendidos. Cumplir con los requisitos técnicos inherentes. Bueno, esto de cumplir con los requisitos técnicos inherentes significa aquellos que tienen que cumplir los términos de referencia que la entidad lo requiera, ¿no? Si yo, por ejemplo, necesito la contratación de un odontólogo, entonces el área usuaria dirá, necesito un odontólogo, médico de repente titulado, con ciertas características. Cuando él participa en ese proceso, ya en ese procedimiento de selección, entonces tiene que presentar su RNP, tiene que estar habilitado y tiene que también cumplir con los términos de referencia establecidos por el área usuaria. A la siguiente, por favor. Miren, acá, ¿cuál es el eh, papel que cumple este órgano de contrataciones del Estado? ¿No? Como pueden ver, aquí está sencillo, en la que regula, supervisa los procesos de contratación en todas las entidades públicas. ¿Qué cautela? La aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo mejores prácticas para su uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población. Todas, si ustedes en algún momento llevan algún curso de especialización a nivel de contratación del Estado, siempre van a encontrar estos términos. Finalidad pública, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de la población. Uso óptimo, eficiencia, eficacia, dice. Son términos que se cumplen y que están siempre en todos los informes que yo he visto de contrataciones establecidos por los órganos de control, como es la OCE o la Contraloría. Siempre hablan de la eficiencia, siempre hablan de la eficacia, siempre hablan del menor costo, pero con calidad. Siempre hablan que ha habido, dicen, ¿no? Ha habido, en algunos informes ellos establecen que ha habido malversación de fondos públicos y ha alterado la necesidad de la población. O sea, han contravenido la finalidad pública. Así lo señalan, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos conceptos. ¿Ya? A la siguiente, por favor. Dice, ¿cómo se realiza un proceso de contratación? Los procesos de contratación están clarísimos ahí, ¿ya? Hay tres fases, que es los actos preparatorios, el procedimiento de contratación y la ejecución contractual. Miren, facilito, ¿ya? ¿A qué le llamamos actos preparatorios? Muy bien. Yo voy a comprar equipos, no sé, por 2 millones de soles me sale un equipo para un hospital X. Y acto de preparación, ¿qué constituye? Y acto de preparación, ¿qué es? El requerimiento del área usuaria.
¿Ya? ¿Qué más? La disponibilidad presupuestal. ¿Ya? ¿Qué más? La aprobación de mi expediente de contratación. Hasta ahí termina mi acto preparatorio. Sencillito, ¿eh? El requerimiento, su disponibilidad. O sea, cuando ya hay disponibilidad, ¿qué significa? Yo hago mi requerimiento, mi estudio de mercado, determino el importe, el valor referencial, pido mi certificado presupuestal o mi disponibilidad presupuestal, y luego que pido, hago mi aprobación de mi expediente. Hasta ahí termina mi acto preparatorio. Procedimiento de selección. ¿Cuándo empieza el procedimiento de selección? El procedimiento de selección empieza con la venta de las bases o la estandarización de las bases o la aprobación de las bases. Es decir, cuando yo apruebo las bases, llevo el proceso de selección, le digo, ¿sabe qué? En tales fechas nosotros vamos a seleccionar el postor. Participan los postores, presentan su propuesta técnica, presentan su propuesta económica, técnica y económica, y tal día ustedes evalúan. Y sale un postor ganador a quien se le da la buena pro. ¿Ya? ¿Cuándo empieza la ejecución contractual? Cuando ya la persona o el proveedor firma el contrato y se ejecuta, en este caso, 30 días para el cumplimiento de la entrega de ese equipo. Por ejemplo. Entonces tenemos mi acto preparatorio que empieza con el requerimiento del área usuaria, que lo envía ¿a quién? A logística. Bueno, siempre fluye por la administración, ¿no? Lo pasa a administración lo deriva a logística o abastecimiento o al órgano de contrataciones. ¿Qué hacen ellos? Hacen un estudio de mercado y establecen el valor referencial del bien. Una vez que establece el área de contratación, el logístico o abastecimiento, el, el valor referencial, lo envía ¿a dónde? A presupuesto. ¿Para qué? Para que le dé la disponibilidad o certificación presupuestaria. A eso se llaman actos preparatorios. ¿Cuándo el procedimiento? Cuando yo ya apruebo mis bases y llevo el proceso de selección propiamente dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los postores? Compran las bases, y participan, presentan su propuesta económica y presentan su propuesta técnica. Se le da un ganador y se le da la buena pro a la persona que ha ganado. ¿Cuándo hay la ejecución presupuestal? Cuando ya hay un pacto contractual y se establecen que tienen durante los 30 días tienen que, en este caso, hacer entrega del bien. Entonces, a eso se llama lo que es un proceso de contratación. Actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, pasamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente diapositiva. Bien, sigamos. Vamos a ver una parte de actuaciones preparatorias, ¿ya? Sigamos, por favor. Es bastante aquí el tema de contrataciones es bastante. Ya, muy bien. Dice, ¿qué ocurre en las actuaciones preparatorias? En la entidad, miren, se formula lo que yo le he dicho en términos sencillos, aquí está. Se formula el requerimiento, se realiza la indagación del mercado, cuando le elabora el PAC, ya la oficina de contrataciones modifica su plan anual de contrataciones, se genera un expediente de contratación, miren, ¿ah? Se genera un expediente de contratación. El órgano a cargo del procedimiento o el comité de selección y elabora las bases. ¿Qué ocurre en las actuaciones preparatorias? El requerimiento, mi estudio de mercado, ya tiene que, aquí por ejemplo, el faltado tiene que estar indudablemente el certificado presupuestal o la disponibilidad presupuestal. ¿Por qué les digo esto? Porque la ley, presupuesto público o las directivas de ejecución presupuestal establecen y dicen claramente que todo proceso de selección o toda compra, todo procedimiento de adquisición de bienes y servicios que no cuente con el debido certificado presupuestal no tiene validez en términos sencillos. Son nulos.
Entonces, por eso es la importancia que cuando ustedes vayan a adquirir un bien, un proceso hagan un proceso de selección, siempre estén estas tres cosas: el requerimiento, el estudio de mercado y el certificado presupuestario. Pero ahí dice, elabora el PAC. Muy bien. Lo que pasa es que el PAC, la oficina de contrataciones, o la oficina de logística, o la oficina de abastecimiento, es la que modifica el plan anual de contrataciones, ¿ya? Eso no es responsabilidad del área usuaria, sino ya del área de contrataciones. ¿Qué genera estos documentos? Estos documentos te generan un expediente de contratación. Que en la práctica, el titular de la entidad, ¿ya? El titular de la entidad, aprueba mediante un acto resolutivo, ¿ya? Puede ser un acto resolutivo, una resolución directoral, dependiendo la unidad ejecutora o el nivel de gobierno en que se estén desempeñando. Luego lo pasa al comité que aprueba las bases y eso ya constituye parte del proceso de selección. A la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes formulan el requerimiento? Miren, acá está. El requerimiento es elaborado por el área usuaria de la entidad, el área usuaria de la entidad. Dice, aquella que tiene la necesidad de adquirir un bien, un servicio, la ejecución de una obra, en virtud a sus funciones y a la finalidad pública que persigue. ¿Ya? Mire, la importancia del área usuaria, ¿no? Es la que genera, es de donde nace la necesidad de adquirir un bien, servicio, consultoría, obra, qué sé yo. Pero, miren, una vez más, en virtud a sus funciones del área usuaria y a la finalidad pública que persigue la contratación. Cuando el área usuaria altera la finalidad pública, es donde se cometen los mayores, en este caso, responsabilidades administrativas, civiles o penales. Ahora, la otra diapositiva, por favor. ¿Qué es la indagación de mercado y quién lo realiza? Miren, la indagación de mercado son aquellos estudios, averiguaciones, sondeos previos a definir el valor de la contratación. A ese valor de la contratación se le llama valor referencial. ¿Por qué se le dice en la práctica valor referencial y cómo se lee en la práctica? Miren, ustedes dicen, área usuaria, voy a adquirir un equipo de resonancia magnética, ¿ya? Entonces, ustedes dan las características del bien, del equipo, y lo remiten a la administración le da proveído al área de contrataciones, que hace esta recepción del requerimiento, hace una indagación en el mercado. O sea, es decir, busca proveedores en el medio que puedan eh, o que estén encargados o que puedan vender esos equipos que ustedes están solicitando, el área usuario está solicitando. Ellos hacen una indagación y dicen más o menos, yo he preguntado en un proveedor A, me dice que vale, no sé, 1,500,000, el proveedor B, 1,800,000, el proveedor C de repente me dice 2,500,000. Entonces ya tiene 3 estudios de mercado. ¿Qué hace el área usuaria? Hace un cuadro comparativo y establece un valor promedio. Entonces dice, mi valor promedio es de 1,800,000, 1,900,000 o 2 millones, ¿no? A ese valor promedio es lo que le llaman valor referencial. Y dice, señores, tu característica de este equipo, según me ha arrojado el estudio de mercado, que vale un valor referencial de 2 millones. Entonces digo, señores de presupuesto, necesito la disponibilidad presupuestal de 2 millones. Entonces el presupuesto le otorga la disponibilidad presupuestal por 2 millones. Cuando se van al proceso de selección, miren, los postores que participan para vender esos equipos dicen, el valor referencial es 2 millones. Entonces el postor dice, ya, yo te lo vendo para ganar 1,900,000. El otro puede decir, no, mi valor es 2,300,000. El otro dice 2,800,000. Entonces ustedes elegirán, dice la norma, dice la ley, el de menor costo, el de mayor calidad.
pero ustedes cogen el mayor costo, pero también tienen que evaluar la calidad del equipo. Entonces, a eso se le llama valor referencial. Es lo que sucede en la práctica cuando ustedes ya están ejecutando el proceso de selección. No sé si les quedó claro, me supe explicar. Si no, hay alguna pregunta, por favor, para poder que las cosas les tengan claras. Si no es así, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está lo que es el PAC, el famoso PAC, Plan Anual de Contrataciones. ¿Qué es el Plan Anual de Contrataciones? Es un instrumento de gestión indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios, obras, consultorías, etcétera, ¿no? En cumplimiento de sus objetivos institucionales y que tiene que estar concatenado con el POI, el Plan Operativo Institucional. ¿Ya? Miren, ¿cómo se constituye este documento? El Plan Anual de Contrataciones es un documento donde está la descripción de todas las adquisiciones que va a hacer la entidad durante el año, ¿no? Dice, yo voy a adquirir equipos, voy a adquirir reactivos, voy a adquirir, no sé, también equipamiento para las áreas administrativas, ¿no? Impresoras, qué sé yo. Entonces, cuando de repente surge la necesidad de... Yo dije que en el año iba a comprar qué sé yo, un equipo, a ver, para... no sé si me pueden ayudar con un nombre de algún equipo, un equipo X, ¿ya? Pero, según la necesidad, me surge comprar un equipo Y. Entonces, ¿qué hago? Yo cuando hago el requerimiento, el área de logística, abastecimiento, revisa que ese equipo Y no está en el plan, no está descrito. Entonces, ¿qué hace? Modifica su plan anual de contrataciones e incluye la adquisición de ese equipo Y para que se pueda adquirir. Entonces, ¿dónde lo incluye? Lo incluye en ese documento que se llama Plan Anual de Contrataciones y lo sube a la plataforma SEACE, donde se van actualizando todas las adquisiciones que realiza una. ¿Ya? A la siguiente diapositiva, por favor. Disculpe, ¿quién hace la modificación, dijo usted? El órgano de contrataciones, no el área usuario, el órgano de contrataciones. Ellos son los encargados de realizar la O sea, modificación. abastecimiento. Abastecimiento, así es. Abastecimiento, logística u órgano de contrataciones. Gracias. Dice, ¿qué papel juega el órgano encargado del procedimiento de selección? ¿Ya? Él se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Miren, ya hemos hablado de los actos preparatorios. Ya ustedes saben hasta dónde llegan los actos preparatorios. Pero ahora ya estamos ya dejamos de calentar, ahora entramos al campo, a jugar, como se dice, ¿no? Y ese órgano de contrataciones, que lo constituyen 3 personas, 3 titulares, ¿ya? Es el encargado de ¿qué? De preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección. Es decir, elaboramos las bases, aprobamos las bases, ¿ya? Y aún más, una vez preparadas y elaboradas las bases, conducimos. ¿Por qué dice conducción? Porque viene la participación de los postores. Los postores envían sus propuestas técnicas y su propuesta económica. Y ustedes tienen que conducir ese procedimiento. ¿Ya? Y ustedes lo conducen ¿hasta cuándo? Hasta su culminación. ¿Cuándo culmina un proceso de selección? Culmina con el otorgamiento de la buena pro. Y posteriormente el contrato. ¿Ya? Pero hasta el otorgamiento de la buena pro. Por eso dice comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones siempre es el área de abastecimiento, logística o problema logística, abastecimiento u órgano de contratación, ¿no? A esto le llaman. Y el comité de selección aparecen 3 porque son 3. Ya les vuelvo a repetir. Lo constituye siempre el área usuaria, lo constituye un órgano de contrataciones, que puede ser de logística o abastecimiento, y un tercero, que puede ser el administrador o cualquier otro profesional que la entidad haya contratado para que pueda participar dentro de ese comité de selección
dada la especialidad, la dificultad o la complejidad del producto o de la adquisición que se vaya a hacer. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, aquí que es un expediente de contratación. El expediente de contratación es un conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea bienes, servicios u obras. El órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección, ya, en el expediente aprobado. Dicho comité se instale, bueno, ya, en fin, letras. Como les explico, ¿cómo está formado el comité, el expediente de contratación? Ustedes ya saben, cuando le dicen expediente de contratación se aprobó, allá, requerimiento, estudio de mercado, ¿qué más? Disponibilidad o certificado, ¿cierto? Eso es lo que llama el conjunto de documentos que conforman una contratación. A eso se le llama expediente de contratación. En la práctica, esos documentos se aprueban con un acto resolutivo o una resolución directoral. Se aprueban. ¿Ya? Es esencial que ese expediente de contratación esté aprobado mediante un acto resolutivo, porque así lo demanda la norma. Y con eso pasan a la siguiente fase, que es la elaboración, estandarización y aprobación de las bases. Sigamos a la siguiente, por favor. Ya pasamos a la otra fase, ¿ya? ¿Qué tipo de procedimientos de selección hay? Miren, hay licitación pública, hay concurso público, hay adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios y subasta inversa electrónica. Miren ustedes, señores profesionales de la salud, que ejercen alguna dirección o que también trabajan en una entidad pública, que están inmersos de forma indirecta muchas veces en cualquier tipo de contratación. Ustedes, la ley de contrataciones ha establecido lo que están aquí, tipo de proceso de selección. ¿Cuándo se da el concurso público? Cuando, por ejemplo, ustedes postulan a una plaza, ¿ya? Eso se llama. Concurso público es cuando cualquier persona profesional de la salud asiste a una convocatoria y participe en un proceso de selección. A ello se le llama concurso público. La licitación pública es para nosotros, la entidad pueda realizar adquisiciones de bienes o servicios u obras públicas. Las adjudicaciones simplificadas son aquellas que son mayores a 8 UIT, ¿ya? Y que son más o menos hasta $500,000 de soles o 200,000 soles, son adjudicaciones simplificadas. La licitación pública es la realización de la contratación más compleja que hay. Es decir, si yo voy a hacer una adquisición de 5 millones, 3 millones, ya estoy pensando en una licitación pública. Si yo voy a hacer una compra de 40,000, 60,000, 100,000 soles, ya estoy pensando en una adjudicación simplificada. Si yo voy a postular a una entidad pública de repente por 728, 276, se llama concurso público. La comparación de precios son aquellos que han ciertos bienes determinados que participan a efectos de poder hacer compras. Es una facilidad que ha hecho la norma de poder adquirir ciertos bienes para ciertos, en este caso, vehículos a través de la comparación de precios. La subasta inversa, lo que tenemos el combustible, mayormente sea por subasta inversa. ¿Ya? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipo de procedimiento de selección hay? Contrataciones directas, las comparativas, el catálogo y el concurso de proyectos arquitectónicos. Bueno, lo más común que sucede en los hospitales, ¿no? La contratación es directa. ¿Cuándo se da una contratación directa? Cuando las contrataciones no exceden las 9 UIT. Es decir, si ustedes sacan los 4,950 por 9, más o menos son aproximadamente 44,000 nuevos soles. Ustedes pueden hacer una contratación directa sin proceso de selección hasta ese importe. ¿Quiere decir que yo a dedo voy a decir que voy a comprarle? No, tampoco. Sino que tiene que haber también un estudio de mercado.
diferente, sino que ya no hay proceso de selección. Se llama directo porque la contratación es más rápida. Ya no pasa por ese proceso de que tengo que armar mi expediente de contratación, elaboro mis bases, doy la buena pro. No, no hay nada de esas cosas. Cuando hay compras corporativas, es lo que hace, por ejemplo, en este caso, olvidé esta entidad del CIS, que compra los medicamentos, se me fue el nombre, pero si alguien lo recuerda, lo menciona. Ellos hacen compras corporativas, por ejemplo, los medicamentos y después los distribuyen a los hospitales. El catálogo electrónico, hay un catálogo electrónico, por ejemplo, cuando ya se compran los útiles de escritorio o ciertos bienes, están en un catálogo determinado. Entonces, la entidad participa a través de estos catálogos determinados mediante una clave específica que le otorga el SEACE o el LOCE al funcionario de logística o abastecimiento para que pueda él realizar estas compras a través de este acuerdo marco. ¿Ya? A la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a ver ya el tema de los procesos, ya, licitación pública y concurso público, dice. Miren todos los procedimientos que tiene que hacerse en general de una licitación, un concurso público, ¿ya? Hay una convocatoria, hay un registro de participantes, hay una formulación de consultas y observancias, hay una solución a esas consultas y observaciones, la presentación de ofertas, la evaluación de las ofertas, la calificación de las ofertas y el otorgamiento de buena. Es decir, en líneas generales, una licitación pública en cualquier entidad del Estado no te baja de 45 días, teniendo en cuenta todo este procedimiento. Es el proceso más largo que hay dentro del Estado para adquirir un bien, ¿ya? Tenemos convocatoria. Estas diapositivas se las voy también a remitir para que ustedes también no puedan olvidarse de la clase, ya, y puedan revisarlo de repente en algún momento ustedes estén en una situación así o puedan llevar de repente un curso de especialización en contratación del Estado. Al menos ya saben, esto es lo que les estoy diciendo es lo que le van a enseñar. De repente un poco más a profundidad porque es para una especialización, ¿no? Pero esto es lo que hay que tener en cuenta estas licitaciones públicas, ¿ya? Convocatoria, registro, formulación de observaciones y consultas, la absolución de las mismas, luego la presentación de las ofertas, la evaluación de esas ofertas, la calificación y el otorgamiento de la buena. En ese lapso de tiempo, demora más o menos entre 40 a 45 días. Así que, si ustedes escuchan licitación pública en su entidad, dice, vamos, es el proceso más largo que hay dentro de la ley de contrataciones y tiene un aproximado de 45 días. No vaya a ser que por ahí les digan, no, en 20 días lo sacamos de licitación pública por acá. Mentira. Eso no, los plazos no se van a cumplir así. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Selección de consultores individuales también, miren. Acá está una solicitud de una expresión de interés, ¿ya? Se convoca, hay un registro, hay una recepción de esas expresiones de interés, hay una evaluación, calificación y otorgamiento de buena prueba. ¿Cuándo suceden estas cosas? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado los procesos que hay en el Perú sobre obras por impuestos o participación privada en el sector público. Entonces, para iniciar eso, ¿qué se hace? Una solicitud de expresión de interés. Y una vez que existe eso, se da todo este procedimiento. Bueno, la convocatoria, el registro, la recepción de esa expresión de interés, se califica y se da la buena prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una entidad privada dice a una municipalidad provincial o un gobierno regional, voy a construirte, no sé, voy a hacer un relleno sanitario, ¿no? Entonces, para que una entidad pública haga un relleno sanitario, pues es todo un proceso. Tiene que hacer un proyecto, un expediente técnico, llevarlo para financiarlo. ¿Y qué pasa? Que hay entidades privadas que hacen obras por impuestos. Entonces, para ellos empiezan con una solicitud de expresión de interés.
Es el procedimiento más rápido que se da y la inversión más rápida también que tiene una entidad pública. A la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La comparación de precios, miren. Los bienes o servicios en general deben de ser de disponibilidad inmediata, ¿ya? Fáciles de obtener en el mercado. Se comercializan bajo una oferta estándar establecida en el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo descripciones particulares o instrucciones dadas a la entidad contratante. Es decir, por ejemplo, ¿ya? No sé, yo tengo mi pool de máquinas, ¿ya? Y necesito comprar llantas, porque las llantas de mis máquinas están malogradas, de mi llanta pesada, de mi maquinaria pesada, ¿no? Saco un proceso por comparación de precios. Me puede costar 70,000, 80,000, de repente todo eso, ¿no? Una comparación de precios y obtengo más rápido el producto. ¿Qué cumplo ahí? Que son de disponibilidad inmediata, porque voy a encontrar muchos proveedores que me van a dar ese servicio o que venden ese bien, ¿no? Los precios son estandarizados, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿ya? Y es lo más rápido que uno pueda tener en relación llevando un proceso. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, si yo tengo un gasto de 80,000, 90,000 soles, ¿qué quiere decir? Que ya tengo que llevar un proceso de selección. Y es un proceso de selección, una adjudicación simplificada. Entonces, si yo llevo un proceso de adjudicación simplificada, ya tiene que tener expedientes de contratación, sus bases, su proceso. Claro, el tiempo es menor, porque más o menos demora, ¿qué le puedo decir? Entre 20 días más o menos se lleva a cabo ese proceso, ¿no? Pero en cambio la comparación de precios es más rápido. Solamente busco, ingreso al sistema del SEACE, busco los proveedores y hago una comparación de precios y establezco y compro las llantas que me pueden ahorrar 10 días, ¿no? Por tener el producto. ¿Ya? A siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la contratación indirecta, vamos pasando esto porque, a la siguiente, por favor. Para poder que nos quede tiempo para las preguntas. No, antes la contratación directa me interesa. Ya, muy bien. La contratación directa es algo que se da en todas las entidades públicas. Es algo común. Los hospitales también igualito. La adquisición y arrendamiento de bienes muebles, por ejemplo, cuando se alquilan locales, la contratación de servicios de capacitación de interés institucional, los servicios especializados, asesoría contable, qué sé yo, o asesorías médicos, ¿no? La contratación de derivados de un contrato resuelto. Bueno, toda esta contratación directa, les repito, toda contratación directa tiene un límite, que son, ustedes pueden contratar hasta 9 UITs. ¿Eso significa que voy a contratar a dedo? No. Significa que yo no voy a llevar a cabo ningún expediente de contratación, ni bases, ni nada por el estilo, tampoco voy a entregar la buena pro. Simplemente hago mi requerimiento se evalúa que no pasa las 9 UIT, vale con 2, 3 cotizaciones para hacer mi estudio de mercado y en forma inmediata me están dando la atención del servicio o la adquisición del bien. ¿Ya? A eso se llama una contratación directa. A la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Miren, ¿qué ocurre si durante la fase de selección surge una discrepancia entre el postor y la entidad? Clásico, algo clásico que se da mayormente. ¿Qué pasa? La entidad, o en este caso una entidad hospitalaria, busca o compra un bien o adquiere un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entre los postores a veces no les gusta perder o a veces ya un poquito que direccionan el tema y el otro postor reclama, apela, ¿no? Y de acuerdo a las bases estandarizadas están. ¿Qué pasa? Que a veces esta apelación, ¿quién lo resuelve? Tiene que irse a veces hasta el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿ya? Y a veces los procesos se enmarcan en ese tipo legal y demoran meses y meses a veces para ser resueltos. Muchos de los procesos de selección que se hacen, que no se llevan de forma correcta desde un inicio,
tienen este problema de que los proveedores pueden observar, pueden apelar, ¿ya? Y acudir al tribunal de contrataciones para que se les resuelva su discrepancia, ¿ya? A la siguiente, por favor. Dice, luego de otorgada la buena pro, ya les dije, cuando se otorga la buena pro, cuando se elaboran, cuando se aprueban las bases, se da el proceso de selección en sí mismo, se da la conducción y sale un ganador. Y a ese ganador se le otorga la buena pro, ¿ya? A través de un documento que se formaliza, una contratación. Dice, a través de un contrato de administración pública, ¿ya? Acuerdo de dos o más partes, hasta, bueno, en que crean, regulan, modifican o extinguen el contrato. Pero la buena pro se materializa, ¿en dónde? En el contrato mismo, ¿ya? En el contrato mismo. Cuando sale un ganador se dice, señor, usted ganó, ya muy bien. Pero para que usted firme el contrato, tiene que otorgarme ciertas garantías. Muy bien. De repente el costo es muy elevado, una carta fianza. O presénteme su documentación de, en este caso, de su escritura pública, una documentación del consorcio, de repente se han consorciado, el contrato de consorcio, que es un contrato privado, ajúntelo para poder la firma del contrato. Entonces, sus documentos formales se adjuntan previa a la firma de contrato, ¿ya? Pero la buena pro se le da a la persona que gana. La buena pro se establece en un acta, se llama acta de buena pro. Y en esa acta se detalla el procedimiento de selección y él gana, la persona o proveedor, persona jurídica, persona natural, que ha ganado. Se firma. ¿Quiénes firman? Los que participan en el proceso de selección. ¿Quiénes son? El comité de selección. Lo firma. ¿Ya? A la siguiente, por favor. A la siguiente, estamos en la parte de ejecución. Bueno, ¿qué es la ejecución presupuestal? Dice, la fase de la contratación pública, en la cual las partes cumplen sus prestaciones. Es decir, miren, hice mi expediente de contratación, pasé a la fase de selección, le di la buena prueba al señor, me firmó mi contrato y en mi contrato el señor dice, pactamos, que el equipo me lo va a entregar en 50, 60 días, ¿no? O 50 días. Entonces, ahí viene lo que nosotros llamamos la parte contractual. Es la parte en la cual ambas se comprometen. ¿Por qué ambas? Porque el postor, el proveedor, persona natural o persona jurídica, se compromete a entregar un bien o a prestar un servicio en un plazo o tiempo determinado y a cambio de esto, la entidad se compromete a realizar un pago. ¿Ya? A eso se llama ejecución contractual. Pase la siguiente diapositiva, por favor. Ay, a ver, solución de controversias. La solución de controversias es algo que muchas veces ustedes no habrán escuchado. El gobierno regional construyó un hospital y por los problemas que tuvieron se encuentra en arbitraje. Muy bien, miren acá, se lo van a ver. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, ¿ya? Interpretación, resolución, inexistencia o ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante ¿qué? Conciliación, junta de resolución de disputas y arbitraje. Miren, aquí les voy a hacer una diferenciación. Cuando ustedes están en pleno proceso de selección y hay observancias a las bases o hay una disputa entre los proveedores, ¿ya? ¿Quién resuelve? Si el proveedor apela, ¿quién resuelve? Resuelve el OCE, el órgano de contrataciones, el tribunal del órgano de contrataciones, que hemos visto anterior, ¿ya? Pero cuando no sucede eso, y se da la buena pro, y firma el contrato, y en del contrato hacia adelante para la ejecución contractual, una de las partes no cumple, se da este caso. Primero, hay una conciliación. Segundo, hay una resolución de disputa. Y cuando ya no hay ni conciliación ni una resolución de disputa, entonces se van al arbitraje. Y cuando se van al arbitraje, se paraliza
todo. Desde la conciliación se paraliza ya, porque ya entramos a un tema de un pleito de tipo legal. Pero si se soluciona, todo queda ahí. Pero ya cuando se va a arbitraje, uno de los dos va a perder y uno de los dos va a tener que pagar un adicional, los intereses, qué sé yo, lo que se genere de ese arbitraje. Pero ya es un perjuicio. Por eso que todas las adquisiciones, sean bienes o sean obras que se encuentren en arbitraje, no se puede intervenir. Es decir, miren, ¿cuál es la gravedad del asunto? ¿Ya? Que supongamos que un área usuaria ha, ha, ha requerido un equipo o un tomógrafo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si en ejecución hay problemas y uno ni otro cumple, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacen? Se va a una conciliación, dice, bueno, hermano, señor postor, señora entidad, mire, yo cumplo y ustedes me pagan, muy bien, ya no me costean el interés, muy bien, ya, solucionado. Pero si no pasa eso y se van al arbitraje, el área, el área, el área usuaria ya no puede volver a requerir el mismo equipo. ¿Por qué? Porque ya hay un equipo que está en arbitraje. Ya no, la entidad ya no puede volver a invertir en algo que ya invirtió, pero que está mal, que está ahí en el stand-by, que hay un presupuesto designado, hay unos millones designados, hay unos millones paralizados ahí. Entonces, por eso es la importancia de que los procesos de selección que sean lo más correctos posible para evitar cualquier tipo de controversia, sea en el mismo proceso de selección o sea en la parte concreta. Entonces ustedes ya tienen ahí dos diferencias. Las controversias que se dan dentro de la buena próxima resuelve el Tribunal del OCE. Las controversias que se dan en la parte de la ejecución, ¿quién no resuelve? ¿O quién no resuelve? No, ¿se van a dónde? Se van a arbitrar. ¿Ya? Entonces, cosas hay que tenerlos en cuenta. A la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, integridad y ética. Es algo que no siempre se debe de tratar, ¿ya? Porque justamente los mayores niveles de corrupción están en los temas de contrataciones del Estado, ¿ya? Entonces, también hay que tener en cuenta, de repente algún día ustedes firman un contrato de alguna adquisición, tiene que estar la cláusula de anticorrupción, ¿ya? Si no está la cláusula anticorrupción, ustedes no firmen el contrato. Soliciten al área legal o al área que está haciendo las resoluciones que esté la cláusula anticorrupción. Ya es de uso obligatorio en los prescrito en los contratos, ¿ya? Entonces, es un tema aquí ya de ética, de la formación, valores de las personas, ¿ya? Porque, como les puedo decir, las cosas van a cambiar cuando las personas de forma individual cambien. ¿Ya? Pasen al siguiente, por favor. Este es un ejemplo de uno de los delitos que se dan, que son muy frecuentes, que es la colusión. No soy abogado, pero con experiencia he visto los temas de colusión. Estos temas de colusión pueden ser simples o pueden ser agravadas. Dependiendo de ello, es la pena. ¿Cuándo se coluden? Dicen, ¿no? ¿Cuándo se comete el delito de colusión? Cuando un conjunto de personas ya acuerdan, coordinan para poder defraudar al Estado. Es decir, desde mi área usuaria yo te puedo generar un equipo, ¿ya? Unas características de términos medios, lo compramos a un proveedor que nos vende un equipo como si fuera de alto nivel, ¿no? Un nivel alto, y el costo indudablemente es más, pero el equipo que nos entrega es de un nivel, pues, medio, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan ahí? El área usuaria, ¿por qué? Porque es la que requiere y es la que da la conformidad. ¿Quién más? Los órganos de contratación, porque ellos han hecho el estudio de mercado, porque ellos han participado en el comité de selección. ¿Y quién más? De repente se va hasta el tesorero. ¿Por qué?
porque es el que pagó. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno está en el ejercicio de la función pública y tiene la capacidad de disponer fondos públicos, porque el bien jurídico que cuida, en este caso los órganos de control, son el fondo público y el bien común, o sea, el bien de la población, o lo que llamamos la finalidad pública. A la siguiente diapositiva, por favor. Miren, aquí algo que les estaba explicando. Principales delitos de corrupción: peculado, colusión, negociación incompatible, malversación, cohecho activo, cohecho pasivo, concusión. Los delitos que mayormente se dan peculado. ¿Cuándo se comete peculado? Cuando, en términos sencillos, hay robo. Es decir, al área usuario les designaron un encargo interno para que comprara un equipo, no sé, de 100,000 soles. ¿Pero qué hizo? Nunca compró el equipo, nunca rindió el dinero y se convierte. Y eso se llama delito de peculado. También puede haber peculado de uso. ¿Cuándo se comete el delito de peculado de uso? Cuando, por ejemplo, un funcionario público hace mal uso de un bien público. Es decir, yo soy funcionario público y de repente utilizo la ambulancia para mis fines personales, para que me traslade de repente a, no sé, a hacer compras, a recoger a un familiar de tal lugar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando ese bien no cumple su fin público y es mal utilizado por un funcionario público, es lo que se llama peculado de uso. La colusión, ya les he explicado, puede ser simple o agravada, según eso es la gravedad, y ahí es el conjunto de personas que participan para defraudar al Estado. La negociación incompatible o aprovechamiento indebido es cuando participas con un tercero, es decir, con un proveedor. Es lo que se da la negociación incompatible. ¿Cuándo se da una malversación de fondo? Cuando, por ejemplo, el señor de presupuesto tiene a nivel de inversión, tiene 3 millones para compra de equipos y por disposición en este caso del director ejecutivo o del titular de la entidad, dice no, ya no vamos a comprar equipos médicos, sino vamos a, a contratar personal. Entonces, cuando tú sacas de tu presupuesto algo que tienes destinado para la compra de equipos y lo utilizas para fines que no están establecidos, a eso se llama malversación de fondo. ¿Ya? El tipo de cohechos pasivos, cohechos activos y concusión tienen que ver, casi son similares a lo que es la colusión y a lo que es el peculado. ¿Ya? Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿quiénes son los principales afectados por una contratación pública mal realizada? Todos, ¿no? Todo este cuadrito que ven acá, que ustedes ven acá las personas, es lo que constituye la finalidad pública de una contratación. Y cuando una contratación no se da, no se cumple o no satisface esa finalidad pública, está sujeto a observaciones, y no solamente observaciones por parte de la OCE, sino a nivel de fiscalía. ¿Ya? A la siguiente diapositiva. Dice que otras consecuencias trae una contratación mal realizada, miren, ¿no? Obras abandonadas, así como existen obras abandonadas, también hay hospitales abandonados, hospitales en arbitraje, equipos médicos que no se logran contratar, no se logran adquirir, ¿ya? Etcétera. En la siguiente diapositiva. Muy bien, entramos a la ronda de preguntas y respuestas. Me interesa mucho que ustedes pregunten, ¿ya? O de repente podamos aclarar ciertos puntos específicos, porque todo lo que se ha tratado acá es todo lo que trata la ley de contrataciones y su reglamento. Bueno, eso implica más cosas, ¿no? Entrar más a detalle, pero es algo fundamental y básico. Ustedes, profesionales de la salud, que ejerzan alguna función pública dentro de los hospitales, conozcan, porque esto va a implicar muchas veces hasta su libertad de ustedes si un proceso de selección está mal dirigido, y ustedes como jefe, o como director ejecutivo, o como administrador, o como jefe de algún área, van a tener responsabilidad. Una pregunta. Díganme. Cuando el área usuaria hace un requerimiento de compra de X
material. ¿Ya? Entonces, abastecimiento hace el estudio de mercado, etcétera, etcétera. Se presentan los proveedores que creen cumplir con las bases. Ujú. ¿Quién califica si realmente cumplen o no cumplen con con el requerimiento? La pregunta es facilita. El comité de selección. Así es. El comité de selección es el comité por algo. Ese comité de selección prácticamente es el comité evaluador. ¿Ya? Ese Porque comité de selección tiene que tener una resolución. exactamente. En la práctica, como le digo, una vez aprobado ¿cómo se llama? El expediente de contratación mediante acto resolutivo, se forma un comité de selección que tiene que estar aprobado con un acto resolutivo también por parte del responsable, no en este caso el responsable, sino del director ejecutivo, si es una ejecutora, o el titular de la entidad, como lo hemos visto en la diapositiva en los gráficos anteriores. Si no tiene resolución el comité de selección, prácticamente no está formado. Tiene que tener necesariamente un acto resolutivo. Pero ¿quién propone a los que componen el comité de selección? La administración. ¿Y sobre la base de qué? Me dirá, pues, ¿sobre la base de qué lo propone? Sobre la base de que la ley de contrataciones está establecido, de que dentro del comité de selección tiene que haber una persona encargada, especialista del comité de selección. ¿Quién es? El órgano de contrataciones, va uno. Que tiene que estar una persona que esté relacionado con el requerimiento que se ha hecho. ¿Quién es? De repente es el área usuaria. Y un tercero, dice la ley de contrataciones, que puede ser el administrador o un especialista que se contrate con la finalidad o dependiendo de la complejidad del bien que se va a adquirir. Eso Pero ya lo no puede establece. ser cualquier número de personas, solamente No, pueden ser 3. exactamente. En la resolución tienen que aparecer 3 titulares, 3 suplentes. ¿Ya? 3 titulares, 3 suplentes. No hay más. De esos titulares, perdón, de estas personas que van a conformar el comité de selección, del área usuaria solamente puede ser una. Así es. Una. Otra es del área de Administrativa, puede ser. Y una es del órgano ¿De qué área es la otra? del área de contrataciones. Una persona es del área usuaria, una es del área de contrataciones Y otra persona del y área. otro es un especialista que podría ser externo. Así es, así es. Mire, y aún más, la norma señala que puede ser, por ejemplo, el administrador, el área usuaria, el órgano de contrataciones, un representante, ¿no? O responsable, ¿ya? Y aún más dice que de acuerdo a la complejidad de la adquisición o del proceso de selección, puedes contratar un auxilio, dice, ¿no? Puede ser un asesor que también participe en el proceso de selección como auxilio al comité. Es decir, si yo voy a comprar un equipo, no sé, bastante complejo, yo soy médico, claro, conozco el equipo, todo eso, pero de repente necesito un especialista también para la evaluación, ¿no? De las características de los bienes. Pueden contratar de repente, hay personas que son especialistas en equipos médicos, lo contratan para que participen dentro del proceso de selección como sus asesores. Otra pregunta. Por ejemplo, para comprar cada uno de los equipos tiene que haber unas especificaciones técnicas. Con Así el es, tiempo, los equipos pueden variar en sus características. Por ejemplo, hace 10 años se podría comprar implantes de acero quirúrgico, por así decir. Pero ahora se compran implantes que no son de acero, que tienen otras aleaciones, por ejemplo, titanio, otros metales. Si uno se quiere ceñir a las bases, entonces de repente el que cumple con lo que dicen las bases ya es un implante obsoleto. ¿Qué hay que hacer cuál es el proceso para actualizar esas bases? miren,
Oh, El perdón, no nor- bases, sino las especificaciones técnicas. claro, lo que pasa es que en medio del proceso de selección ya no pueden haber variaciones. Por eso es importante de que de donde nace el requerimiento estén acorde al tiempo y al contexto que se puedan estar esos productos. ¿Qué dice En la todo norma? caso, Disculpe un cada minutito. cual. ¿Qué dice? Se reformula todo el tema. ¿Hola? Sí, le escucho. Ya. Y se reformula el requerimiento. Bajo ese procedimiento es lo único correcto que pueden realizar a nivel de contratación. Caso contrario, pues no se ¿Cada cuánto, podría. cada cuánto tiempo se deberían revisar las especificaciones técnicas? Mire, la norma siempre parte con el tema de la oportunidad, ¿no? Como podía escuchar ahí en la normativa. La oportunidad significa de que si yo hago un requerimiento es para hacerlo de forma inmediata. Ya, pero ¿qué pasa? A veces uno hace un requerimiento, lo envía y pasan 6 meses, 8 meses y no hay atención. Es una problemática que pasa. Entonces, cuando ya sucede eso, ya ha pasado un intervalo de tiempo considerable, el área de contrataciones ya no puede convocar ese proceso, sino que tiene que devolver el requerimiento al área usuaria para que el área usuaria diga si continúa o persiste la necesidad bajo esas características o lo cambia. Ese procedimiento se da hasta antes que aprueben el expediente de contratación. No puede hacerse las modificaciones en pleno proceso de selección, porque ahí incurriría en una serie de faltas que podría muchas veces ser hasta responsabilidad civil, penal o administrativa, ¿ya? Por eso cuando sucede esa casuística de que te hacen su requerimiento, pasa demasiado tiempo, ya no puede el área de contrataciones hacer ese proceso de selección, sino tiene que devolverlo para preguntar si la necesidad persiste bajo esas mismas características. Y el área usuaria tiene que reformular, si es que ya no persiste bajo esa misma característica, reformula su requerimiento para que nazca de nuevo en forma correcta. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Por favor, estos temas es importante porque ustedes, como vuelvo a repetir, son profesionales de la salud y y están inmersos muchas veces en las adquisiciones que se dan en las entidades hospitalarias. Y aún más cuando ejercen alguna función de encargatura, de dirección, están sujetos a todos esos temas de responsabilidades antes indicadas. Sí, les quedó claro el tema. Hoy ha sido un part bastante normativo, ¿ya? Bueno, si ya no hay más preguntas, yo espero de que les sirva de mucho esta clase, ¿ya? Así he tratado de ser lo más puntual posible, porque la norma de contratación es bastante amplio, está su reglamento también, y todavía sobre ello también hay casuísticas que ha resuelto el tribunal, pero en lo posible he tratado de que sea lo más sucinto y lo más elemental que ustedes deban de saber para poder ejercer muy bien su gestión de ustedes dentro de una entidad hospitalaria. Si hay alguna pregunta, si no, la clase pues ha sido todo por el momento. Buenas noches. Una consultita, si nos podría mandar al WhatsApp, no sé si las diapositivas, porque siempre
tener de repente. Claro que está Claro, muy bonito el tema, sí, sí está muy bonito y sí, pues sí se entiende. Muchas gracias. gracias. Ya, claro, sí, voy a encargar a la señorita, a la encargada del programa, Amado, para que ella les remita la diapositiva. Ya ella las tiene, las diapositivas. Tanto Por la de... favor. Sí, Muchas gracias. ya, de nada, gracias también por su atención. Por favor, cualquier duda que también tengan, en lo posterior también, mientras dure el tema de este diplomado, puedan dárselo a la encargada y para poder yo resolverlos en las clases posteriores, por favor. Ya lo importante, como le digo, es que ustedes cuenten con el conocimiento necesario y básico para que puedan ejercer una buena gestión. Y mire, quien le habla, yo ya prácticamente tengo 12 años en la administración pública, y he pasado por diferentes cargos y esto de la contratación pública lo veo a día en la práctica, ¿no? Entonces, por eso es que yo mayormente le planteo cosas más puntuales que van a suceder en la realidad y que ustedes tienen que estar preparados. Porque la ley es muy amplia, trae muchísimas cosas y el tiempo que nosotros tenemos tampoco no es demasiado y hay bastante que desarrollar en este diplomado. Entonces, ya no hay más preguntas. Creo que no. Ya, muy bien, entonces, a ustedes muchas gracias por su atención. Espero que haya sido una clase productiva y ya saben, cualquier cosa que ustedes necesiten o aclarar en el transcurso de las semanas, ustedes pueden plantearlo sobre la mesa y nosotros lo tratamos de resolver. Ok, espero que Muchas gracias. haya sido nutritiva esta exposición y que tengan una muy buena noche y una semana hasta el próximo martes, que nos encontremos de nuevo. De igual manera para usted también. Muchas Muy bien. gracias. Gracias, Muchas gracias a gracias, todos. doctor. Gracias, Muchas gracias. gracias.